Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos con 3 grandes historias. Hay quienes dicen que con el magnicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Colombia descendió a las tinieblas. Y basta ver las noticias recientes para admitir que nada que salimos de ahí, aunque han pasado 41 años. Lo más absurdo de la retorcida memoria nacional es que todo el mundo sabe quién fue Pablo Escobar, pero muy pocos quién fue su implacable antagonista. Su hijo, 2 gemelas excepcionales y un tremendo esfuerzo para recuperar su memoria. Mientras a Miguel Uribe pretendían silenciarlo para siempre, su abuelita materna, doña Nidia Quintero, que ya había sufrido el dolor inmenso del secuestro y el asesinato de su hija Diana, y mamá de Miguel a manos de Pablo Escobar, ha tenido que vivir a sus 95 años el horror de otro atentado al corazón de su familia. Una vida al servicio de los más necesitados. Desde los 6 años, Manolo Cruz ha vivido frente a las cámaras. Empezó con una caja de cartón y terminó grabando, escribiendo y protagonizando su propia película, que después de un largo calvario, demandas y contrademandas, finalmente vio la luz: la paternidad de la Ciénaga. Empecemos. Rodrigo Lara Bonilla fue el primero y un héroe que enfrentó y desenmascaró a Pablo Escobar. Años después, su hijo, Jorge Andrés Lara Restrepo, intentó redimir el legado de su padre, pero su empeño quedó truncado por otra calamidad. Entonces, aparecieron 2 gemelas excepcionales por donde se les mire, que convirtieron su propósito de vida en cumplirle a los Lara. José Monsalve se conmovió con estas 2 hermanas de cuerpos frágiles, pero con una determinación de acero que han logrado lo que parecía imposible, casi un milagro. Construir una casa cultural que lleve el nombre de Lara Bonilla en el barrio Pablo Escobar tiene un mensaje poderosísimo que puede convertirse y una herramienta para otros procesos, no solamente en ese lugar, sino replicarlo en varias zonas de Colombia. Todavía hay gente soñadora en este mundo y aún más increíble, sigue habiendo gente soñadora en este país a donde el gatillo o el infortunio machaca rápido a quien asoma la cabeza. La urbanización Medellín Sin Tugurios, que queda en el barrio Loreto, en la comuna 9. En ese barrio habitan más de 17.000 personas. Es donde se reúnen todas las violencias, desplazados, víctimas del paramilitarismo, de las guerrillas. El sueño de Jorge fue crear la Casa Cultural y Centro Social Rodrigo Lara Bonilla, en la cima de esa montaña. Al Capone no lo pudieron meter a la cárcel sino cuando demostraron que había defraudado al fisco norteamericano. Eso pasa con los capos no dejan huellas, sus hojas de vida parecen más limpias muchas veces que las de cualquier otro ciudadano. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue uno de esos soñadores, brillante, incorruptible y más preocupado por la gente que por sí mismo. Lo asesinaron. ¡Condenamos el sucio asesinato de Lara Bonilla! Luego, su hijo Jorge regresó al país y quiso hacer algo, pero también murió muy joven. Y ahora, sus 2 mejores amigas, ellas, las gemelas Lina y Carolina, pretenden conseguirlo, aunque sea lo último que hagan. Sabremos qué personas puedan estar vinculadas al narcotráfico. Las gemelas tenían apenas 2 años y la mejor salud en 1984 cuando ocurrió el magnicidio. El crimen de Lara Bonilla es un grito que merece que sea escuchado, así nosotros no hayamos sido víctimas directas. Lara fue asesinado por 2 muchachitos sicarios a órdenes del jefe del terror. El capo no era un el capo, sino un político en ascenso con escaño en el Congreso de la República. Lara lo desenmascaró, le contó al país quién era realmente Pablo Escobar y el peligro que el narcotráfico entrañaba para Colombia. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Escobar quedó desnudo y tuvo que irse a la clandestinidad, pero eso le costó la vida al ministro.
El magnicidio ocurrió el 30 de abril del 84. Uno de los sicarios fue abatido en el acto y el otro se salvó, quizá por un error en el plan criminal. El expediente por el crimen de Lara, 40 años después, aún está en investigación respecto a otros autores intelectuales y cómplices. Las preguntas sin respuesta son pasmosas. Las sillas de los conductores y escoltas están baleadas por toda parte. Hace menos de 5 años fui a llevar unas pruebas a la Fiscalía de los apuntes personales de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Qué han hecho las fiscalías? No han hecho nada. Todo ese tiempo, en los 80, 86, el Palacio, la muerte de Galán, la muerte de la UP, todo ese tiempo tan oscuro lo vivimos. No fuimos víctimas directas, pero sí indirectas. Vivíamos llorando cada vez que veíamos las noticias. La familia del inmolado ministro tuvo que exiliarse por más de 20 años. Lara dejó 4 hijos, el primero Rodrigo Lara Sánchez y los 3 que tuvo con su esposa Nancy, Rodrigo, Jorge y Paulo Restrepo. Mi negro y el Llaves eran los apodos que me daba de pequeño, porque yo era el capitán que tenía las llaves. Jorge estudió realización audiovisual y regresó al país para exorcizar el pasado y hacer un documental sobre el crimen de su padre. Conocimos hace como 8 años por amigos en común. En charlas que teníamos encontrábamos similitudes en las convicciones, en los ideales. Él sufría mucho por la situación del país, como estaba recorriendo todo Colombia en su van. Visitaba los lugares más precarios. Bueno, estamos llegando al resguardo indígena de Belú, en el Tolima. Al tiempo que Jorge estudiaba el expediente sobre el crimen, iba grabando escenas y entrevistas para el documental que tenía en mente. Aquí saliendo de la Fiscalía General de la Nación con el tema del caso de mi papá. Fui a hacer unas entrevistas para el documental que estoy grabando. Jorge empezó a hacer la película con Max Caban. Lara, el hombre que intentó salvar Colombia. Tenía siempre consigo las libretas de su padre y pensaba que el documental debía girar en torno a esas claves escritas de puño y letra del ministro asesinado. Desde que inició el proyecto, hacer el documental, él nos dijo que lo ayudáramos en los guiones, armar como la maqueta. Jorge estuvo muchas veces en el barrio Pablo Escobar, en Medellín. Allá comprendió que era necesario romper los círculos de violencia, el bucle de sangre y desquite en que está enfrascado el país hace décadas. Por eso buscó a Juan Pablo Escobar, el hijo del capo, y lo involucró en su proyecto de reconciliación. Son Pablo Escobar. ¿Cómo estás, hermano? Juntos visitaron colegios y barrios populares hablando de perdón y paz, sobre la importancia de que los colombianos nos cuidemos entre nosotros en vez de temernos. Allá en el barrio Pablo Escobar le impactó que nadie supiera quién había sido el ministro Lara, mientras que el capo tenía hasta un museo. Fue entonces cuando se le ocurrió hacer algo más. A Jorge le surgió esa idea. Él vio tanta precariedad en ese lugar que dijo, nos llamó incluso, gemelas, voy en 2 días a su casa porque se viene algo grande. Quiero que hagamos algo trascendental en este barrio. Jorge quiso también contactar a Byron, el joven involucrado en el crimen de su padre, y a Carlos Leder, el extraditado socio de Pablo Escobar. Yo era un fanático de mi causa, de mis intereses, los intereses del narcotráfico, y felicité a Pablo Escobar por la muerte del ministro. Al primero lo buscó por todo el país y logró enviarle un par de mensajes sin tener respuesta. A Carlos Leder planeaba buscarlo en Alemania, a donde se radicó luego de pagar una condena de 33 años de cárcel por narcotráfico. Estamos ante una desigualdad muy grande de oportunidades. Jorge estaba en París intentando contactos hacia Alemania cuando el infortunio apareció en forma de bacteria letal. Él tenía dolores de estómago, siempre nos decía que tenía mucho dolor de estómago, que pronto era colon irritable y todo eso. Y en París, pues, como que se le empeoró. Se le aumentaron los dolores y fue al médico. Y cuando le dijeron, no, pues, es una bacteria. Y duró más o menos un mes en esa lucha. Ya se fue. Jorge murió cuando tenía apenas 43 años. El documental quedó a medio hacer y aún más crudo el proyecto de una obra trascendental con el nombre de Lara Bonilla en lo alto del barrio Pablo Escobar. Pero estas gemelas soñadoras y doblemente tercas decidieron seguir la lucha. Y empezamos las dos, Lina y yo, a investigar y tratar de hacer algo parecido a lo que quería Jorge.
Qué linda noticia, muchas gracias. Se reorganizaron con Max Gavan, una directora de cine británica con quien Jorge venía trabajando el documental. Ya sin Jorge todo cambiaba, teníamos que ya enfocarlo por el lado del legado. Se habló con la mamá de Jorge, con el hermano. Fue un proceso un poco complicado porque ellos estaban en pleno duelo. Les gusta lo mismo a ella. Pero quizá no hay en el mundo dos personas con mayores dificultades para asumir tal reto que estas hermanas. Su condición física es cada día más limitante por una enfermedad genética. Nosotros tenemos una distrofia muscular. Es una enfermedad huérfana, progresiva, no tiene cura. No ha sido fácil, pero hemos tratado de dejar a un lado la limitación física. Incluso en las reuniones que tenemos por primera vez, con altos ejecutivos, con organizaciones, coordinamos sin decir cómo somos. Cognitivamente están perfectas, pero sus cuerpos son frágiles en extremo. Cada nuevo día es una lucha y cada noche un triunfo. La gente lo recibe muy bien a uno. Claro que debe ser un impacto. Y dos, entonces es doble impacto. Las gemelas nacieron aparentemente bien en 1982, pero luego su cuerpo se empezó a contraer y a los 10 años ya no pudieron caminar más. Ah, sí, porque los médicos nos decían que a los 8 años nos íbamos a morir. A los 8, a los 11, en la adolescencia, en el desarrollo. A los 20 vamos a cumplir, bueno, ya cumplimos 43. Junto a ellas, a lo largo de la vida, siempre ha estado su mamá Julia y Edgar, un primo al que llaman papá. Él las asiste en todo. Edgar es un arquitecto de pocas palabras y un apóstol de la bondad. Sí, les alcahueteo prácticamente todo. Son nuestro soporte. Por ellos estamos todavía por acá. Se dedica 24 horas a estar con nosotros. Y Edgar pues sale a trabajar cuando lo dejamos. La extraña enfermedad que les ha martirizado hace que estas gemelas, aunque adultas, tengan el peso y la estatura de una niña de 12 años. Nos cepillamos los dientes nosotras todavía. Nos bañan, nos alzan y hemos perdido mucha fuerza en los últimos años. Pero seguimos, escribimos, estamos todo el tiempo activas haciendo cosas. Y sí que hacen cosas. Se propusieron terminar el documental asumiendo el rol de productoras. Debían buscar personajes, locaciones, plata y además organizar 1000 asuntos. Nosotros hasta que la vida nos permita vamos a luchar por ese sueño que Jorge tenía y tenemos que terminarlo, como sea. Han ido cumpliendo esa misión más que bien. Terminaron el documental y en este participa Byron, el joven implicado en el crimen del ministro Lara. Jorge intentó buscarlo muchas veces, que decía, yo quiero sentarme con Byron a hablar de paz, no quiero hacerle daño, me ayude a sanar. Byron ahora tiene 58 años. Fue el joven que manejó la moto desde la que se le disparó al ministro Lara y las gemelas lograron lo que nadie había podido, que diera una entrevista a profundidad para el documental. No lo mostramos acá para no chiviar semejante revelación. ¿Quién es Byron? Ustedes que son las únicas que han podido conversar con él. Él fue el único que pagó por ese crimen, el único que pagó condena. Y empezó, sufre, muy sufrido. Sufre con su conciencia. Él tiene claro qué fue lo que cometió, qué lo llevó a hacer eso. Está arrepentido. Hace un mes el documental fue estrenado en una sesión reservada en la Universidad Externado de Colombia. Rodrigo Lara Bonilla was like the best dad anybody can have. Es un testimonio sobrecogedor y muy oportuno en estos días grises. Nos proponemos hacer algo y lo logramos así nos cueste, así lleguemos a la cima ya cansadas. Y ahora están trabajando de lleno en la fundación que ellas mismas crearon para mantener vivos los proyectos del hijo del inmolado ministro. Después viene la parte ya de las problemáticas. El monumento al ministro Lara en Bogotá, cerca de donde fue asesinado, no tiene ni una placa. Es una cochambre. Por su parte, las gemelas tienen múltiples iniciativas en el barrio Pablo Escobar en Medellín. La principal, crear una casa cultural con el nombre de Rodrigo Lara Bonilla, allá en lo más alto de la temida loma. La Universidad Pontificia Bolivariana tiene un terreno ahí donde queremos construir la casa cultural. Estamos en ese proceso de convencerlos de donar el terreno, de que se unan a ese proyecto, que definitivamente va a cambiar la problemática histórica de ese territorio. Fuimos con las gemelas al sitio, al mismísimo barrio Pablo Escobar.
A pesar de las 1000 dificultades que les significa salir de su casa en Villapinzón, Cundinamarca, viajaron hasta Medellín y recorrieron el lugar donde quieren reivindicar el nombre de Lara. Las gemelas sueñan con cambiar la narrativa de este barrio culebrero donde se hace apología del crimen y donde muy pocas personas saben quién fue Rodrigo Lara. Las vías del barrio son tan estrechas como encumbradas y más vale pedir permiso a ciertos personajes para poder andar con cámaras y sin contratiempos por acá. Ellas no pueden venir muy seguido por su condición, pero los vecinos y los niños tienen muy claro todo lo que han hecho hasta ahora por el barrio y las adoran. Como habitantes del barrio Pablo Escobar, en esta parte alta del Morro, le damos la bienvenida y le decimos gracias Dios por tenerlas hoy acá, en el nombre de Jesús. Con los vecinos han hecho murales para resignificar el barrio, construyeron una cancha deportiva y una pequeña biblioteca donde los niños leen y toman clases de inglés gratis. Queremos que esto se convierta en un espacio de cultura. En la pequeña biblioteca se ha ido construyendo de a poquito. Además tienen un equipo de fútbol infantil llamado Camisas Blancas. El plan es que los niños no sigan entrenando sobre la tierra. Tenemos un proyecto que se llama La Cancha de Esperanza Jugando la Reconciliación. La idea es construir la cancha múltiple, una cancha digna, donde los niños no pasen peligros, y para eso estamos ya necesitando 600 bultos de cemento. Una de las cosas que vinimos a este lugar hoy es para darles un regalito de parte de la Fundación Jorge Lara Restrepo. Queremos que estos uniformes sean el símbolo de la amistad entre ustedes y nosotros. Y nos van a alegrar echando cada gol que haga es fuerza para nosotros. Y más que todo para nosotros, para ustedes y para la comunidad en sí. El de Lara es un legado valiosísimo que sigue buscando espacio en la memoria nacional. La lucha de estas gemelas se trata de eso, de que en este barrio innombrable haya al menos algo de justicia poética para el hombre que trató de salvar a Colombia. El documental Lara, el hombre que intentó salvar a Colombia, ha sido exhibido en Bogotá y en París, pero hace falta que una plataforma o alguna distribuidora de cine firme un acuerdo de difusión para que todos podamos verlo. Ojalá el país debería conocer semejante testimonio audiovisual. No se vayan, los espero después de comerciales con la abuela de Miguel Uribe Turbay y una vida entera dedicada a la solidaridad. Ya nos vemos. El día del atentado a Miguel Uribe Turbay, a las 4:30 de la tarde, su abuela Nidia, que por los años ya casi no ve y habla muy poco, dijo: por favor, hay que ponerle un pañuelo blanco en la cabeza a Miguel. Seguro que intuía que algo terrible estaba por ocurrir. Ella que sabe lo que es el dolor y la violencia porque la ha vivido en carne propia, pero que a pesar de todo, o precisamente por eso, dedicó su vida y todas sus energías a los demás. El 29 de enero del 2017 hablamos con ella en la última entrevista a profundidad que ha dado para televisión. Tu carita no la veo. No puedo leer absolutamente nada. Gustavo, mi marido, siempre tenemos la costumbre de que coge el periódico, me lee la primera página, después lo que yo digo pasa a la segunda y de golpe y léame esa completamente. Me lee títulos primero. Doña Nidia Quintero ya no ve bien, pero ese par de ojos verdes han visto tanto. 84 años de días bien vividos y sufridos. Dice que está cansada y su memoria, que la engaña por ratos, es como una caja de recuerdos. Desde el año, espérate, te digo, porque ya la memoria... ¿Qué año será eso? ¿86? La memoria me patina. Imposible no decirle doña a esta gran señora que durante 4 años fue primera dama de la nación. Al entrar al gobierno del doctor Turbay, a la presente administración... Y fue la creadora de Solidaridad por Colombia y de la Caminata de la Solidaridad. Allá pasa el carro de bomberos y vemos a la primera dama de la nación, doña Nidia Quintero de Turbay.
Un evento que cada año le demostró al mundo y al país de qué tamaño es el corazón y la generosidad en el país. Pero eso fue después. Ni saliendo a un sitio ni a otro. Nació en Neiva. Todavía tiene por allá orgullosamente su asiento Opita. Hija de una pequeña familia que decidió mandarla interna a estudiar a Bogotá para terminar el bachillerato. Y en los fulgores de la adolescencia y el agite político, terminó casada con su propio tío, el señor Julio César Turbay Ayala, que sería después el presidente número 52 de Colombia. Gobernó del 7 de agosto de 1978 hasta el 7 de agosto de 1982. El doctor Turbay era tío mío. Ajá. Fue tío suyo. Sí, es tío mío. Se casa muy joven, usted tiene 18 años. No. ¿19? No. ¿Menos? Sí. ¿17? No puede ser. Sí. ¿17? Sí. ¿Y él tenía? Él tenía 27, creo, que 20 algo. Y cuando me propuso me pareció pues, como si hubiera cogido el cielo entre las manos. Y así es, así además fue. Aquí te regalamos un helicóptero, mi amor. Y desde antes de llegar a la Casa de Nariño, se empeñó en las causas sociales hasta que un buen día se sumó a una manifestación que cambiaría su vida y la de miles de colombianos para siempre. ¿Y cuándo se inventó lo de la caminata? El primer año de presidencia del doctor Turbay. Hubo una caminata, digamos, no era de caminata, era un desfile. Sí. En unos camiones, en unas cosas. Entonces yo fui encima de un camión y la gente era absolutamente amorosa, querida, y diciendo cosas queridas y todo. Entonces yo me entusiasmé, me pareció una cosa muy linda. En esta gran caminata 1981, Solidaridad por Colombia. Decir que se entusiasmó es poca cosa. Desde ese día y sin descanso, cada año durante los últimos 37 años, la Fundación Solidaridad por Colombia, con doña Nidia por delante, camina por la carrera séptima, la principal avenida bogotana, con los personajes más queridos de la farándula y la televisión, para recaudar fondos para los más necesitados en la caminata por la solidaridad. García Martínez Luis. La fundación atiende 300 niños al año de 0 a 5. En 25 años han atendido 7.500. En el programa Jóvenes Solidarios, 1.000 al año. 39.000 han terminado bachillerato. Y con las becas para la educación superior Diana Turbay, más de 9.100 muchachos han podido ir a la universidad. Para recoger útiles escolares para los niños de las escuelas. Bueno, y entonces eso fue una cantidad de cuadernos y de lápices y de colores y de cosas. Y entonces yo me entusiasmé con la idea y con la gente. Y entonces fue con Cantinflas, con el Chavo el Ocho, con los Menudos, con todos esos desde el segundo año de presidencia del doctor Turbay. Aquí viene el elenco del Chavo, con la bruja del 71, el profesor Girafales, la Chilindrina. Y no hay actor, periodista, reina, locutor, personaje importante que no haya desfilado alguna vez sobre los camiones que pasan cargados de estrellas para saludar a la gente que se agolpa al lado y lado de la calle una vez al año sin falta desde 1979. ¿Algún año ha dicho, este año no hago caminata, estoy cansada, este año mejor no, la situación del país está difícil, mejor dejémoslo para después? Nunca, ni siquiera en el año en que murió mi hija Diana. Mejor dicho, con toda el dolor y la cosa de eso, porque pues Diana murió en enero y la caminata fue en julio, en agosto. Pero estuve ese año también haciendo la caminata. Estoy esta tarde aquí. El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay cayó en una trampa mortal que le puso Pablo Escobar. Era una de las periodistas más prestigiosas de la época
y se dejó tentar con la promesa de una entrevista exclusiva con el jefe del ELN, el cura Manuel Pérez. Pero todo era una farsa, era un secuestro para presionar al presidente Gaviria para tumbar el tratado de extradición de narcotraficantes con Estados Unidos. ¿Se aprende a vivir con ese dolor, doña Nidia? Yo todos los días le pido a Dios por el alma de Diana y le pido que nos dé, que si es posible que ella nos ayude a sus hijos y a nosotros. Pero yo nunca sufrí con rabia, ¿ves? Es con dolor, dolor inmenso, tristeza inmensa. Una cosa que para quienes sean madres, padres que pierdan un hijo, especialmente en forma trágica, es terrible. Diana murió trágicamente después de 6 meses de cautiverio. La alcanzó una bala de fusil en una confusa operación. Richard Becerra, su camarógrafo y compañero de infortunio, fue uno de los 5 que se llevaron los extraditables con Diana, la acompañó hasta el final. Ella cayó y lo primero que dijo fue, me mataron, me morí. Y se quedó callada, no decía nada más. Un helicóptero la llevó al aeropuerto Olaya Herrera y de ahí en ambulancia al Hospital General de Medellín, donde murió 3 horas después, a las 5:30 de la tarde, ese 25 de enero, hace 26 años, Diana dejó de respirar. ¿Cómo era Diana? Cuando piensa en Diana, piensa en ella ¿cómo? Mira, pues Diana era una persona muy tierna, muy inteligente. Ella fue quien me ayudó a mí a crear la Fundación Solidaridad por Colombia y estuvimos siempre muy juntas, muy unidas en todas las cosas. Que yo siento que tengo como un ser, diría yo, como un ser en el cielo, a quien le pido a Dios que le permita ayudarnos. Nostálgica y todavía triste, recuerda a Diana cada uno de sus días. La tienen fotos por todo su apartamento, donde vive al norte de Bogotá, el mismo desde donde se trasteó cuando salió de la casa de Nariño hace 35 años, quizás con la historia del divorcio más emblemático de la época. Se logró la anulación, estando aún en la presidencia de la República, y diría que es de las personas más maravillosas que uno podía haber conocido. La única cosa era que era coquetico. Sí. Abogados del presidente acudieron al tribunal eclesiástico para pedir la anulación del matrimonio alegando consanguinidad. La demostración de que eran tío y sobrina agilizó las cosas y con el visto bueno del propio Papa Juan Pablo II, la unión quedó disuelta. Doña Nidia, ¿y él se queda en el Palacio de Nariño y usted se va? No. ¿Usted se queda ahí? Sí. ¿Hasta el final del mandato? Sí. La nulidad del matrimonio nuestro fue estando en la presidencia, en el último año de... ¿Y eso fue un escándalo? Pues yo no sé si sería, pero yo no creo. ¿No? No. ¿No era una sociedad muy mojigata? No, porque además no era una cosa que estuviéramos, que se hiciera contándola. Y se volvió a enamorar. Se casó primero ella que su exmarido, con Gustavo Balcázar, y llevan más de 30 años juntos. Y él se ha convertido no solo en su mejor compañía, sino a veces hasta en sus propios ojos. ¿Es poderosa una primera dama? Yo creo que ninguna señora, con permiso de todas, ninguna ha tenido la vocación y la oportunidad, ¿no? De que me hayan dado la oportunidad de hacerlo. Es absolutamente maravilloso y además uno recibe una compensación y es el afecto de la gente. Sentimiento de satisfacción de poder servir. Hoy va a tomar posesión mi nieta, la doctora María Carolina Hoyos, para ser la presidenta que siga guiando la Fundación Solidaridad por Colombia. Pero ya hizo suficiente. Entregó la fundación a su nieta, María Carolina Hoyos, que heredó la fuerza de su mamá y que seguirá con el legado de su abuela. Una mujer que logró unir al país, paso a paso, con la alegría de una inmensa caminata.
Gracias, doña Nidia. Su nieta mayor ha dicho que reza para que doña Nidia no se dé cuenta de lo que pasa. Sería un golpe que quizás no pueda resistir. Nos vemos, los espero después de comerciales. En la piel de un hombre discapacitado que vive a la orilla del mar y no lo conoce. Los sueños del director que sí fue. Ya nos vemos. Meterse en la piel de un hombre discapacitado que no es dueño de su propio cuerpo, pero sin dejar de soñar, es el guión de una película memorable, que como el protagonista tuvo muchos problemas. Héctor Córdoba se sentó en el cine al lado del director, que sí fue, y que tampoco se dio por vencido. Mamá. Dime. ¿Qué, mijito? Te amo. Yo también te amo a ti, ¿oíste? Mucho, mucho te quiero. Él es Alberto Navarro, tiene 28 años y vive en la Ciénaga Grande de Santa Marta, conectado a un respirador artificial. Una enfermedad degenerativa mantiene tirado en una cama mientras sueña cómo llegar al mar, que está solo a 200 metros de distancia. Vamos al mar. Mi amor. Tú sabes que no podemos ir al mar. Yo no te puedo desconectar de la máquina. A este personaje de ficción le dio vida Manolo Cruz, actor, director, productor y protagonista. Se metió en su piel y tuvo que aprender dos cosas. Primero, a actuar solo con la mirada, a transmitir amor y desesperación casi sin moverse. Y segundo, a lidiar con el dolor más grande, que es su propia película. Una pelea jurídica que duró casi 9 años. Alberto es un pintor de luz que hace olvidar su cruz. Cuénteme un poco cómo nace la idea de la ciénaga. Cuando voy por ese camino, y es entre Santa Marta y Barranquilla, que pasa uno por esa carreterita que tiene dos sentidos, una para allá y otra para acá, y que cuando la hicieron dividió o terminó de separar la Ciénaga Grande de Santa Marta del mar. La ciénaga está moribunda, es como es, ¿no? Más bien quieta, poco profunda, verdosa, pero claro, el contraste es el otro lado, el mar, con esa fuerza, ese azul intenso, y entró en mí como esa necesidad de poder, ¿cómo sería contar una historia de que unas personas que están acá en esta situación sean más felices que los que estamos supuestamente en las grandes ciudades? Y, en especial, un hombre, si está en situación de discapacidad, ¿cómo sería que no pudiera cruzar una carretera para conocer el mar con sus ojos, estando a 200 metros de su casa? En esa carretera, dividida entre la ciénaga y el mar, Manolo encontró su película. Y eso que en ese entonces tenía recursos para hacerlo con los míos propios. Pero no, me daba miedo. Me daba miedo perder lo que había guardado durante tantos años. Imagínese. Y solamente hasta el 2014, cuando realmente pasa algo en mi vida, que tengo un robo gigantesco y pierdo todo lo que tengo, es cuando decido, no tengo nada más que perder. O sea, no puedo caer más abajo. Así que acá ya no depende de mí, ahora depende de ti. Y vamos para adelante. Comenzó a escribir. Primero fue un guión para un cortometraje. Luego le dio forma a un texto más largo. Pero algo faltaba. Cosas que como actor entendía, pero que como escritor y director aún le costaban. Hasta que llegó Vicky Hernández para guiarlo, aconsejarlo y quedarse con el papel de su mamá en la película y por ahí derecho, convertirse en su segunda madre en la vida real. Vicky es en este momento tal vez como una mamá para mí. Para mí es la primera actriz de este país, ¿no? Pero no solamente eso, sino la generosidad que tuvo en el para pulir ese guión como tenía que quedar. Por supuesto en el rodaje, con toda su entrega y su esfuerzo. Después de 37 años de oficio, Manolo no se quería guardar nada. A punta de amigos, comenzó a recoger plata y equipos para la película. Le preguntaba a uno y al otro. Hacía vaca para la producción y hasta rifas para cubrir los gastos. Esto se hizo a punta de amor. No teníamos un peso para hacer esta película. O sea, no con las uñas, con las yemas de los dedos se logró. Cuando pienso cómo voy a hacer la película, básicamente tengo en mi cabeza que durante el rodaje tiene que haber un codirector. Era un grupo tan pequeño que eran los
cargos más altos para todos, o sea, que todos estuviéramos con ese reconocimiento importante de lo que fuéramos a dar. Antes de rodar, unos meses antes, se me caen precisamente la que iba a estar en codirección y el director de fotografía que tenía listo para la película. Y tengo que subir a las personas que estaban ayudando a que esto fuera una realidad. Y hablo del señor Carlos Castillo, que estaba poniendo 35 millones de pesos en la película, y el señor Robespierre Rodríguez, que estaba poniendo equipos para la película. Y claro, no había tiempo para buscar en otro lado. Alberto es un pintor de luz. La Ciénaga nació como nacen casi todas las cosas en Colombia. Remendada, a retazos, con préstamos de amigos, sueños que se vuelven realidad a punta de terquedad. Estamos aquí en la reunión en donde se va a grabar la música de la película. Después del rodaje, Manolo se encerró casi un año a editarla. 25 horas de material, música, color. Estaba al frente de todos los detalles finales. O sea, lo armó y dijo, listo, esto es lo que quiero. Termino el corte final de la película y ahí tengo una reunión en donde se invita al señor Castillo a que vea la película. Y cuando termina la película, la frase era, es la peor película que me he visto en mi vida. La música, el color, todo malo. Y yo, gracias por tus comentarios, de todas formas, pues este es el corte que voy a mostrarle al mundo. Y qué curiosidad que 20 días después estábamos en Argentina ganando 3 premios en el mercado cinematográfico más importante de Latinoamérica, Ventana Sur. Nos fue súper bien, ganamos 2 de los 5 premios para distribución en Europa. Y sale la selección a Sundance para la película con este mismo corte perverso. Y comienza todo un viaje en donde el señor Castillo empieza a desconocer mi derecho de paternidad, mi derecho moral como director de la película, diciendo, yo soy el director, el único director. Estamos acá en New York, en el Colombian Film Festival. Seguimos mostrando la Ciénaga por todo el mundo. Después del éxito, pasó algo que jamás imaginó. Carlos Castillo, la persona que buscó para codirigir mientras él actuaba, reclamaba el reconocimiento exclusivo como director, comenzando un pleito jurídico que duró casi 9 años. Básicamente él tenía que aparecer en los créditos como codirector. Y en la postproducción pues tampoco vas a estar. Y es donde se hace la obra cinematográfica. Lo otro es material. Y eso es un trabajo que también hace el director. Entonces eres un codirector. Hacer cine en este país es más que un acto artístico. Es un acto de fe. Y Manolo no la tenía fácil. Primero, estaba el problema de siempre, llenar las salas. Los números de Proimágenes no mienten. De cada 50 millones de personas que van a cine en un año, apenas 1 millón ve películas colombianas. 1 de cada 50. Así de difícil es la cosa. Pero eso no era todo. Manolo también tenía que meterse en una pelea jurídica larga y desgastante para que le reconocieran la autoría de su propia obra. La vida tiene esas ironías. Mientras él peleaba en los tribunales para demostrar que la película era suya, esa misma película empezó a recorrer los festivales más importantes del mundo. Desde Times Square, la Ciénaga entre el mar y la tierra. Si hacer cine es difícil, hacerlo sin equipo es imposible. Entonces esto es un trabajo en equipo donde cada uno suma algo de talento para que se combine de la forma perfecta. Y desde este lado nunca se le trató de desconocer nada. Es más, desde el primer corte siempre aparece como uno de los codirectores. Siempre ha aparecido en todos los documentos, en todos los papeles. Pero cuando él intenta hacerlo de desconocer mi derecho como director, se pone muy delicado. Mejor dicho, Carlos Castillo estuvo presente en los 26 días de rodaje. Ni un día más, ni un día menos. Ese era su trabajo. Pero cuando la película empezó a ganar premios y reconocimiento internacional, decidió demandar a Manolo, exigiendo que solo él podía aparecer como director. Cuando me llaman de Sundance y me dicen, Manolo, hay una persona que está intentando o amenazando demandar a Sundance Film Festival. Lo está intentando demandar un colombiano que dice que es el único director. Y le digo, es imposible, está todos los documentos, ahí está. Sí, lo que pasa es que el corte que nos llegó del DCP tiene los créditos y solamente él aparece como director. Esto fue una llorada de 2 días. De 2 días
cuando me entero que habían cambiado los créditos, fue demasiado difícil para mí aceptarlo. A uno de los festivales más importantes del mundo viajó la pelea por los créditos. No había mucho que hacer. La oportunidad de estar seleccionados en el Festival de Sundance, al que llegan más de 12.000 películas, era única. Y llegó el momento de la pregunta, ¿qué tienes que hacer, Manolo? ¿Vas a dejar morir tu hijo? ¿O le vas a dar vida? Y ahí tengo que confesar que me cogí de una palabra que leí. Que al rey Salomón le llegaron dos mujeres diciéndole, este es mi hijo, y la otra, no, que es mío, que es mío. Y él dice sabiamente, traigan una espada que le vamos a dar la mitad a esta madre y la otra mitad a esta. Y una levanta la mano, no. Ella es la mamá, déjenlo vivir, ella es la mamá. Es muy fuerte. Pero cuando yo leo esto, básicamente entiendo que tengo que dejar vivir la ciénaga entre mar y tierra. Hablo con Sundance y les digo, denme trato como director. Pónganlo como si fuera el único director, pero denme trato como director porque yo soy el único que va a poder hablar de qué es lo que está puesto en esa pantalla. La ciénaga es la historia de un hombre que vive a 200 metros del mar y no lo conoce. Manolo entendió que a veces hay que dejar el orgullo a un lado, para que la obra siga respirando. Prefirió ver su película viva, aunque fuera con otro apellido. La Ciénaga ganó el premio Sundance del público a la mejor película dramática internacional y el premio especial del jurado en actuación, y fue seleccionada en 34 festivales internacionales. Un recorrido que tendría una pausa muy larga. Es como si tuvieras un hijo que intentaron abusar muchas veces, pero que vuelves y lo limpias y lo consientes y lo lavas y le intentas borrar esos recuerdos de encima para que siga viviendo y algún día vea la luz. Y llegó el día. 9 años estuvo Manolo protegiendo su película. 9 años limpiando las heridas que otros le hicieron. Al final, la justicia fue más fuerte que el dolor. Que marque eso, un hito jurídico, porque yo creí que cuando ganáramos primera instancia iba a entender un poco el concepto y simplemente iba a renunciar a seguir bloqueando la película. Pero no, son 8 años, casi 9, en donde sepultan, pausan la distribución de una de las películas más premiadas de este país. Termina la obra y espera que el público pues vea la película. El pleito llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente confirmó que tanto él como Carlos Castillo son codirectores de La Ciénaga. El tribunal reconoció los aportes creativos de Manolo en preproducción, diseño artístico, construcción de personajes y postproducción. Ahora sí, la película estaba lista para las salas y el público. Y ya pudo respirar por fin, viéndola. Sí. En pantalla grande ya. Sí, completamente. Después de tanto sacrificio, de tanto dolor, ¿vale la pena? 100%, 110% vale la pena porque no solamente lo que está ahí en la pantalla, sino más bien lo de detrás. Creo que todo este amor y sacrificio con la película, para mí como persona, me ha ayudado mucho a crecer como ser humano. Complicadísimo, dificilísimo, pero si no hubiera pasado esto, tal vez estaría yo en otro pensamiento. Yo soy un soñador, al que le gusta la justicia, al que quiere sumarle algo a nuestro país, una persona normal que quiere entregar algo bello. Por eso es esta película y darle una voz a esas personas silenciadas. Si logro eso en mi vida, ya se hizo lo que tenía que hacer. Manolo solo quiere que sus películas inspire a otros a contar sus historias. Porque al final, todos tenemos una ciénaga que cruzar. Todos merecemos llegar al mar. Su película no es solo sobre un hombre que quiere ver el océano. Es sobre todos nosotros, que tenemos sueños a 200 metros de distancia y a veces no sabemos cómo cruzar. La película se estrenó el 29 de mayo y todavía está en algunas salas de Cine Colombia en el país. Vale la pena verla, no solo por lo que hay detrás, sino por la gran actuación de Manolo.
Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen séptimo día, muchas instituciones educativas ofrecen seguros de accidentes escolares, pero ¿qué pasa cuando ocurre una emergencia y las pólizas no se activan? Familias que han vivido la tragedia denuncian que la cobertura no llega a tiempo, dejando a los estudiantes desprotegidos. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.